porque el día de hoy el senador Ricardo Monreal se descaró y defendió públicamente a la señora Cuevas. No nos extraña, pero tenemos que fijar posición al respecto, aunque sea Monreal el que le defienda a la señora Cuevas. Recordemos que el grupo de Ricardo Monreal traicionó a Morena a nivel nacional y en la Ciudad de México, apoyando candidatos contrarios a la coalición Juntos Haremos Historia para propiciar derrotas que favorecieran a sus intereses. Así fue en el caso de Azcapotzalco, donde al promover la candidata de Fuerza por México, distrajeron votos que al final le hicieron falta a Vidal Llerenas para lograr su reelección. Lo mismo puede decirse de Tlalpan, donde el hijo de Pedro Aces fue el candidato que por Fuerza por México distrajo votos para que al final de cuentas la perredista Alfa González del PRIAN-RD se quedara a cargo de la alcaldía de Tlalpan. Y en el caso de la Cuauhtémoc, recordemos que hubo una traición y una alianza con las mafias en esa alcaldía, que Monreal envió a su artillero verbal y armaron una guerra sucia, compraron votos, dilapidaron recursos, se aliaron con grupos de interés fáctico y lograron imponer a la propuesta que Monreal negoció con el PAN, con el PRI y con el PRD. Ese es la verdadera cara de este personaje, que ahora se descara porque, aunque negó lo evidente, porque varios de sus colaboradores anduvieron haciendo campaña por la señora Cuevas, ahora, contra toda evidencia de lo que ha hecho este mal gobierno, Monreal se atreve a defenderla, pretendiendo argumentar una persecución política totalmente inexistente. Cuando la señora Cuevas inició su gestión, inició con una cantidad enorme de desaciertos, violaciones a la ley, atropellos, abusos, que han sido denunciados en múltiples dependencias e instancias jurídicas de control y que han mostrado la verdadera cara de este personaje. Desde el primer día, con su alfombra roja, que nunca quiso explicar de dónde venía, cómo la había pagado, su ceremonia fastuosa de toma de posesión, que nunca dio a conocer el origen de sus recursos y de cuánto había gastado, a pesar de que se le requirió en el Instituto de la Información de la Ciudad de México, negó incluso que se hubiera hecho tal evento. La violación a la ley pasó también por la utilización de las banderas de los tres partidos, del PRI, del PAN y del PRD, en los actos oficiales, tanto en la toma de posesión como en otros eventos, incluidos el auditorio de la alcaldía. Eso está prohibido. No se pueden utilizar símbolos partidistas en la gestión de gobierno. En su insensibilidad al utilizar mariposas para su toma de posesión, mismas que fueron pues incineradas por los juegos pirotécnicos y que violaron la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México. Con su actuación autoritaria y represiva a través de un grupo de choque que eufemísticamente llama Grupo Especial de Reacción Inmediata, que impidió la toma de protesta en el monumento a Lázaro Cárdenas de los 5 concejales independientes de la coalición Morena en el monumento a Lázaro Cárdenas el domingo que se citó y que tuvo que hacerse en una plaza enfrente. Pero esa actitud de violencia en contra de diversos ciudadanos y dirigentes políticos ha sido una constante. Lo mismo con vecinos de Tlatelolco, en la ofrenda de Día de Muertos, en donde incluso violentó los derechos humanos de Omar Rosas a mandarlo a detener, en el atropello que sufrió el senador Israel Zamora del Partido Verde, a quien le impidieron
que llevara a cabo un evento cultural en el Monumento a la Madre. Que Monreal le pregunte al senador Israel Zamora cuáles fueron los atropellos y cómo incluso con personas armadas de aspecto patibulario utilizaron la fuerza para impedir que se realizara un evento del cual tenía permiso. Incluso el senador hizo una conferencia de prensa en el Senado y hasta presentó una denuncia penal por los hechos correspondientes. La alcaldía se ha caracterizado por todo tipo de abusos y vinculación con grupos delictivos. Son varios los personajes que fueron detenidos por cometer ilícitos, lo mismo un violador de una menor que personajes vinculados a la Unión que acompañaron en recorridos a la alcaldesa en la colonia Morelos. Se ha hecho un uso discrecional de los autogenerados en los mercados públicos. Se despojó a los administradores de la administración de esos baños, se hizo un show diciendo que en una semana se habían juntado 500,000 pesos y luego ya no se informó más y ya se llevan 150 días, muchas semanas y no se sabe a dónde va a parar el dinero de los autogenerados que además se está utilizando de manera facciosa, sin transparencia. Los desaciertos del gobierno de la señora Cuevas son múltiples, como anunciar un corredor en la calle Génova tipo Las Vegas, sin haber calculado lo que la ley dice, los estudios de impacto ambiental, anunciando incluso cuándo se iba a iniciar y cuándo se iba a terminar. Dijo que se iba a iniciar en noviembre y que se iba a terminar el 14 de febrero. Claro que no hubo nada, porque era ilegal, ni había recursos, pero era un negocio. Luego anunció que se iba a hacer un corredor verde en la misma calle, que tampoco hubo. Lo que sí hubo fueron clases de yoga de 45,000 pesos por hora, en una asignación directa de los programas participativos en la alcaldía. Lo que también ha habido es un conjunto de violaciones a la Constitución, a la ley, como transportarse en una camioneta suburban nueva sin placas, primero, y luego con placas sobrepuestas, que disfrazadas. Eso es una violación a la ley. Cualquier persona que utiliza placas modificadas incurre en un delito, pero además, si es la alcaldesa, es doblemente sancionable. Se denunció ante la Fiscalía de la Ciudad de México porque además la empresa propietaria de esa camioneta está radicada en Morelos. ¿Y cómo es que ella se transportaba en ese vehículo? ¿A cambio de qué? La señora Cuevas ostenta tener un doctorado en Derecho, pero se ve que lo compró porque no conoce la ley. Se mandó a construir un departamento de lujo al interior de la alcaldía. Nunca, al interior, ahí adentro, nunca justificó de dónde obtuvo los recursos, cuál fue el presupuesto que utilizó para ello. Eliminó los recursos para cultura, los dejó en ceros, pero acaba de hacer un espectáculo que costó millones, con cantantes de fama internacional, con toda una logística, y no se sabe de dónde salió el dinero para pagar ese festival. Y ahora dice que fue una donación, y todos los que conocemos algo de administración pública sabemos que están prohibidas las donaciones en especie o en dinero para los gobiernos de cualquier nivel. Después de mucho trámite, ¿saben cuánto se permite donar? 500 pesos. ¿Saben cuánto habrá costado el festival del pasado fin de semana? Alrededor de 8 millones de pesos. ¿Y de dónde se pagó? ¿De dónde se obtuvieron los recursos? No hay institucionalidad en ese gobierno. Como es una persona inestable emocionalmente, que tiende a la violencia y que no tiene el equilibrio necesario para conducir una administración pública, ha cambiado de funcionarios recurrentemente. Lleva 3 vueltas de cambio de gabinete. La única constante
es que nunca cumplió con la paridad de género que está en la ley. Pero eso sí, se dijo feminista al defender a Rosario Robles y llevar a Mariana Muguel a dar una plática en el auditorio de la delegación y a decir que defiende los derechos de las mujeres, pero no hay mujeres en su gobierno, salvo algunas, su hermana y sus primas y sus sobrinas. Es un gobierno que incurre en el nepotismo y las aviadurías. Dijo que no estaba su hermana y hay múltiples videos donde ella misma presenta a su hermana como encargada de la coordinación de las territoriales y otros familiares en la estructura correspondiente. Fue a dar una entrevista para decir que no le gustan los pobres, es aporofóbica, eso quiere decir que no le gustan los pobres. ¿Y saben con quién dio esa entrevista? Con Carlos Alarraqui. ¿Y saben que Carlos Alarraqui es aviador de la alcaldía, que cobra 40,000 pesos al mes por no ir a trabajar? Pero claro, pues le ofrece los micrófonos necesarios para establecer sus declaraciones. Su modo de actuar y de comportarse en el gobierno es de escándalo, recurrentemente. Lo mismo sus atuendos de lujo de Carolina Herrera, sus abrigos de mink, que parecen los de la familia Peluche, en pleno Garibaldi, sus relojes con diamantes, de una riqueza súbita. Pero claro, no hace una declaración patrimonial adecuada. Siempre se ostentó como empresaria, que tenía varias empresas. Presenta su declaración patrimonial y niega, oculta sus empresas, mismas que dijo que eran las que le habían servido para su ceremonia de toma de protesta. Ahora ya no existen y solo declara un modesto departamento, cuando a todas luces su riqueza ha ido en aumento. Y claro, el despilfarro de recursos le da para regalar dinero. ¿Cómo? Aventar pelotas con billetes de 500 pesos pegados desde el balcón de la alcaldía. Eso es otra violación a la ley, es un insulto. Ahora dice que espontáneamente llegaron a visitarla para defenderla. Eso fue un acarreo de un grupo de golpeadores que pretendían sabotear una protesta ciudadana legítima. Y para compensar a los acarreados, les regaló pelotas con billetes de 500 pesos pegados ahí. Y dice que es su dinero. Podría ser, pero de todos modos había veda electoral. De por sí no se puede andar regalando dinero desde las oficinas públicas, pero menos en veda electoral. Ahora lo siguió haciendo, el pasado domingo, claro que ya se cuidaron más, también repartieron plantas con billetitos de 500 pesos. Anda desaforadamente gastando dinero de origen sospechoso, de origen ilegal. No conoce la ley, por eso y por su voracidad quiso hacer operativos del comercio en vía pública en el centro histórico. Pero si conociera la Constitución vería que hay una autoridad del centro histórico y que el perímetro A y el perímetro B le corresponden al gobierno central. Pero ella, en su voracidad, porque el equipo de Monreal sigue estando presente a través de personeros de Salvador Santiago Salazar, mejor conocido como el Chava Chava, en las oficinas de comercio en vía pública. Y fue y se confrontó con el gobierno central ese día en el centro. ¿Y cómo? Los policías pues actuaron institucionalmente, entonces los citó en las oficinas y los agredió, los ofendió, los humilló, los golpeó, ella y su grupo de golpeadores, de madrinas, mejor conocidos como el Grupo Especial de Reacción Inmediata. Esta locura que tiene de creerse personaje de CSA o de esas series televisivas, pues la hace delirar, pero claro, agravió a los mandos policíacos. Y claro, los mandos policíacos la denunciaron, porque además les quitó los radios, los ofendió, y luego
quiso simular que había sido inventado por los policías, pero hay todas las periciales. Y claro, presentaron la denuncia y la autoridad, ¿qué tenía que hacer? ¿Seguir permitiendo que se violara la ley o ejecutar la ley? ¿Qué quiere Monreal? ¿Que su protegida le siga protegiendo sus negocios? Porque en el fondo lo que Monreal quiere que le protejan son sus negocios en la alcaldía, los que empezó a articular desde que llegó ahí, como su hotel boutique que tiene ahí en la alcaldía y que gestionó en la época en que fue alcalde él y después su sucesor Néstor Núñez, y que a todas luces violó el uso del suelo y otras normas correspondientes. Hay un grupo de interés que se niega a dejar la Cuauhtémoc y ese grupo de interés es Monreal, aliado al PRI-PAN-RD y a las mafias que controlan muchas zonas en la alcaldía. Eso es la traición de Monreal y ahora se ha descarado, ahora sale a defender diciendo que Cuevas es una perseguida. No, es una persona que violó de múltiples maneras la ley, que lo hace recurrentemente, que agravió a muchas personas y por eso en las más recientes encuestas, ¿saben qué nivel de aprobación tiene? Solo el 20%. El 80% de la ciudadanía en la Cuauhtémoc rechaza ese gobierno. Muchos de los que votaron están arrepentidos y la autoridad tiene la obligación de intervenir cuando hay denuncias. Hay denuncias en la Fiscalía General de la República, en el Instituto Electoral, en la Contraloría de la Ciudad de México, en la Comisión de Derechos Humanos, en el InfoDF, porque además ha agraviado a otras personas, como a los concejales, que los desalojó de la oficina con policías auxiliares y no sesionó adecuadamente y viola la ley, incluso acarreando despensas en vehículos oficiales de la sede del PRD en Gabino Barreda 32. A ver, Monreal, ¿eso es persecución política? ¿Eso es lo que defiendes? ¿Eso es lo que te interesa defender? ¿Esa es tu lealtad a Morena y a la Cuarta Transformación? ¿O solo es proteger tus intereses económicos y políticos, tu deslealtad, tu veleidad y tus obscuros negocios que ahora pierdes o puedes perder o que ves en peligro? No, no debes defender lo indefendible. Esta persona ha violado la ley. Se va a tener que hacer una nueva elección y ya veremos cómo vota a la gente. Y probablemente Monreal otra vez nos traicione. Vamos a tener que luchar en contra de Monreal y sus intereses, pero yo estoy seguro que la Cuarta Transformación va a seguir avanzando. Qué bueno que ahora ya te muestras como realmente eres, que realmente estás descarándote y estás defendiendo lo indefendible a una candidata de otros partidos y que estás queriendo utilizar tu puesto para defender a una persona que ha agraviado a la ciudadanía de la Cuauhtémoc. Y nosotros no lo vamos a permitir y si es necesario también te vamos a confrontar a ti porque tú eres el responsable de muchas de las situaciones que han pasado. No quise dejar de señalarlo porque hay momentos en que hay que ser enfáticos y en el país se tiene que saber lo que realmente está haciendo este personaje y el peligro que representa. Mejor de una vez, si ya está traicionando, que lo haga abiertamente, pero que no siga encubriéndose como supuestamente aislado de la 4T, cuando en múltiples lugares está trabajando en contra, como lo hace en Veracruz, como lo está haciendo ahora en la Ciudad de México y seguramente lo va a hacer en otras muchas entidades. Vamos a seguir trabajando en favor de la 4T y si Monreal sigue haciendo de las suyas, pues ya lo habremos de confrontar.